El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones. Y él apartará los unos de los otros, como el pastor aparta las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: Vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: Yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber. Era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Él les replicará: Yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Nos sentamos brevemente. Estamos en el tiempo de Cuaresma, un tiempo eminentemente penitencial. Dentro de la liturgia, el color morado representa tanto el luto como la penitencia, y es durante estos 40 días que vamos a portar el color morado como ornamento. ¿Por qué? Porque es precisamente este sentido de penitencia. El miércoles pasado empezábamos solemnemente la Cuaresma con el miércoles de ceniza. Y podríamos preguntarnos: ¿cuántos escuchamos lo que el Evangelio de ese día nos decía? Porque nos habla precisamente de algo muy interesante. Nos habla del sentido de no hacer las cosas por apariencia, más bien hacer las cosas con el sentido que Dios nos pide. Por eso la frase era: y tu Padre que ve lo secreto. Haz todo ahí en lo secreto y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Esto lo podemos explicar un poco más con el Evangelio del primer domingo de Cuaresma, que son las tentaciones. El demonio nos invita a que nosotros tomemos las cosas a provecho nuestro. La primera tentación: las necesidades o falsas necesidades, más bien. ¿Por qué? Porque vamos creando necesidades ficticias. Porque mientras el Señor nos dice: busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y todo lo demás se te dará por añadidura,
El demonio nos invita a que busquemos la añadidura y olvidemos el reino de Dios. ¿Y por qué digo falsas necesidades? Simplemente, hoy en día, ¿cuántos salen de su casa y si se les olvida el celular regresan corriendo por él? Y si ya no pudieron, se sienten todos vulnerables y desprotegidos. ¿Por qué? Porque muchas veces ya no respetamos. Estamos hablando con una persona y ya ni le ponemos atención por estar mensajeando, estar revisando tantas cosas. O a veces están en una junta o en la iglesia y suena el celular y salen corriendo. Y a veces hasta los niños los usan de pretexto, agarran al niño y casi lo van arrastrando y van diciendo, no, es que el niño tiene que ir al baño. No, vamos a ir a contestar el celular. El Papa decía, si muchas veces la palabra de Dios la tratáramos como tratamos al celular, otra cosa sería. Simplemente, ¿cuántas veces revisamos al día el celular? Pues a veces ya no las tenemos ni contadas porque son infinidad de veces. Y si esas mismas veces revisáramos la palabra de Dios, podríamos ir conociendo la palabra de Dios. El sentido de las tentaciones es vencer al demonio con la palabra de Dios. Pero como vemos en la segunda tentación, aviéntate de aquí porque está escrito. Y un salmo literalmente dice, a sus ángeles ha dado órdenes para que tu pie no tropiece en piedra alguna. Entonces, el demonio nos lleva una ventaja. El demonio conoce la palabra de Dios. Y nosotros la tenemos ahí bien bonita, compramos de esas Biblias grandes con muchas imágenes y nada más le andamos dando vuelta de imagen en imagen porque ni por accidente nos detenemos a leer aunque sea un versículo. Entonces, esto es lo que el Señor nos pide. Y ahora lo vamos a conocer. ¿Para qué? Para que podamos hacer el bien al prójimo. El Evangelio del día de hoy es la conclusión de la vida pública del Evangelio en San Mateo. ¿Y por qué es la conclusión de la vida pública del Evangelio en San Mateo? Porque posteriormente vamos a entrar ya a la pasión, muerte y resurrección. Y el Señor nos habla, ¿qué es lo que tenemos que hacer para ganar la vida eterna? Podemos verlo ya desde la primera lectura de hoy. Nos dice la lectura, no matarás, no mentirás ni engañarás a tu prójimo, no jurarás el nombre de Dios en falso, no oprimas ni explotes a tu prójimo, no retengas hasta el día siguiente su salario, no maldigas al sordo porque te ponga tropiezos, no maldigas al ciego, teme al Señor tu Dios. Pero en esta sociedad, ¿qué es lo que se nos invita? Busca primero tu bien y ya después, si se te ocurre, puedes ayudar a los demás. ¿Y qué es lo que el Señor nos propone? Si no lo hiciste con aquellos más pequeños, tampoco conmigo lo hiciste. Por eso San Juan, en una frase de su primera carta, es muy interesante. ¿Cómo me dices tú que amas a Dios que no ves, si a tu prójimo que ves lo desprecias? Por eso San Juan de la Cruz tiene esta frase muy hermosa que deberíamos de meditar más seguido. Y esta frase es, al final de nuestra vida seremos juzgados en el amor. La pregunta es, ¿cuánto estamos amando? ¿Cuánto nos esforzamos por verdaderamente cumplir la voluntad de Dios? Y la voluntad de Dios es muy simple, el amor y la misericordia. Pero ¿qué es lo que pasa para nosotros? ¿Qué es el amor? Y podemos hacer la encuesta y la mayoría va a decir, ay, es que es un sentimiento muy bonito. Ok, sentimiento, amen a sus enemigos, a ver si sienten bonito. Y podemos decir, no, que veo a mi enemigo y se me retuercen las tripas. Entonces, no, el amor no es un sentimiento, es una decisión
que tenemos que tomar todos los días, como nos dice Santo Tomás de Aquino, porque es buscar y procurar el bien a la persona que decimos amar. Entonces ahí sí podemos buscar siempre el bien del prójimo, y es precisamente el Evangelio del día de hoy. Estuve hambriento y me diste de comer, sediento y me diste de beber, estuve desnudo, forastero y me hospedaste, desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, encarcelado y fuiste a verme. Pero ¿cuándo, Señor? Cuando lo hiciste con aquellos más pequeños. Nuestro sentido de salvación está en cómo tratamos al otro. Dicen que en alguna ocasión estaban un monasterio de monjes y estaban todos peleados, y pasaba uno y le metían el pie para que se cayera y al otro lo empujaban, hasta que el abad no sabe qué hacer y va con otro abad y le dice: pues mira que yo tengo problemas en el convento. Dice: no te apures, ve y diles que el Señor Jesús se ha hecho uno de los monjes. Entonces Él va a revisar la vida de cada monje. Y pues ya llega y dice: pues es que me dijo el abad al que fui a ver, que entre nosotros está Cristo, que se ha encarnado para ver cómo nos tratamos. Y entonces pues ya empiezan así como que con toda la cortesía y empiezan a llevarse bien. Primero por miedo de que, pues es que si está Jesús mismo aquí, pues estamos muy mal. Entonces cambia toda la situación. Y es precisamente porque entonces ya empiezan a buscar el bien del otro. Nosotros, inclusive en nuestra familia, ¿cómo es nuestra relación con nuestros padres, hermanos, nuestros hijos? ¿Cómo nos llevamos? ¿Qué es lo que hacemos de bien? Es más, ¿cuántos en familia se siguen dando los buenos días en la mañana? Porque a veces pues ya es muy natural, pues vivo en la casa, pues ya saben que ya me desperté, pero pequeños detalles. Tenemos que esforzarnos precisamente por vivir la voluntad de Dios. Tenemos que esforzarnos por tener siempre como ley máxima de nuestra vida el amor. Y también, inclusive el Evangelio nos lo marca, Mateo 7:12, la regla de oro. Trata a los demás como quieres que te traten. Pero ¿cuál es la realidad? Queremos que nos traten bien, pero nosotros no tratamos bien a los demás. Y esta ley nunca va a pasar. Se le conoce como la regla de oro del Evangelio, la ley del amor. Porque verdaderamente es esforzarte por amar a tu prójimo como a ti mismo. Estamos en la Cuaresma, vamos caminando hacia la celebración de la Pascua, y dentro de la Pascua el Triduo Pascual. Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo. Y el Jueves Santo escuchamos precisamente ese Evangelio. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Podemos decir que hemos cumplido este mandato de Cristo o no? Estamos en tiempo de poder vivir nuestra conversión. Por eso el Señor dice: cuando sea el tiempo propicio, cuando sea el día de la salvación. Y San Pablo en su carta a los Corintios nos dice: estamos ahora en el tiempo propicio. Este es el tiempo de salvación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ponernos en marcha, levantarnos y tratar de vivir siempre conforme el Señor Jesucristo nos enseñó. Toda la Cuaresma, los evangelios van a ser esta enseñanza de Cristo para conseguir el reino de los cielos. Pidámosle a Dios la gracia de siempre poder cumplir su voluntad.
Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos ponemos de pie y vamos a hacer nuestra oración de Padre Carlos de Foucauld. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío en mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz porque te amo, y necesito darme a ti, ponerme en tus manos sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.